Bienvenidos a CEU Televisión. Como les he dicho en los últimos días, estamos entrevistando a todos los candidatos al Congreso de las distintas formaciones. Ayer fue el turno de Pico Sunderdas, de Ciudadanos, y hoy le toca a Mohamed Faita, de Unidos Podemos. Muy buenas tardes, Faita, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, lo primero, ¿qué balance haces de la campaña electoral, de lo que llevamos por el momento de campaña? Bueno, yo creo que ha sido una campaña positiva. Nosotros estamos contentos, estamos sonrientes, estamos alegres y nuestra valoración pues es positiva de la campaña. ¿Qué barriadas habéis visitado por el momento? Bueno, hemos estado en Juan Carlos I, hemos estado en la zona de Jadú, hemos estado en la zona del Morro, hemos estado en la zona del Príncipe, hemos estado también por aquí, por la zona centro de la ciudad. Hemos tenido una presencia, pues bastante presencia en las barriadas de la ciudad. Sí que es cierto que menos que en las elecciones anteriores, pero también porque por la coyuntura actual de la ciudad. Por lo menos yo, no sé los demás partidos, nunca he vivido unas elecciones en pleno Ramadán como nos ha tocado pues estas elecciones. Entonces ha sido una campaña un tanto atípica porque, quieras o no, la ciudad cambia un poco los ritmos y eso pues nos ha pillado también un poquito a contrapié. Y también porque pienso que está todo ya más que explicado, la gente conoce las propuestas que proponemos, valga la redundancia, las nuestras y las del resto de partidos. Y tampoco queríamos ser pues demasiado repetitivos. Has dicho una cosa que a mí me gusta mucho, estoy insistiendo mucho en ese tema con el resto de candidatos, ¿cómo se vence el hastío que están produciendo estas elecciones a nivel general? Porque es verdad que estamos todos un poco cansados, aburridos de escuchar hablar de lo mismo desde hace ya tantos meses, Faita. Sí, yo creo que de hecho es en lo que nos estamos centrando ahora y es explicar a la ciudadanía qué es lo que va a pasar el 27J después de estas elecciones. Yo creo que eso es lo importante. Tuvimos unas primeras elecciones el 20D, la gente pues se pronunció, la ciudadanía, el pueblo español, y el mensaje era claro, era que el tiempo de las mayorías se había agotado y que si queríamos tener un gobierno estable teníamos que pactar y teníamos que entendernos sí o sí. En cierto modo no estuvimos a la altura, unos más que otros, pienso yo, y ahora yo creo que lo que hay que decirle a la ciudadanía es claramente qué es lo que va a pasar después, el día después de las elecciones, con su voto, y en eso nosotros lo hemos tenido clarísimo desde que hemos empezado la campaña y nos hemos posicionado y hemos sido transparentes en este aspecto, cosa que el resto de partidos parece que no. Asumir la responsabilidad en el fracaso que supuso tener que repetir las elecciones. Parte de la responsabilidad, por supuesto. Asumimos una parte, claro que sí. Yo creo que esto va de corresponsabilidad. Yo creo que no vale lanzarse los trastos a la cabeza y eludir responsabilidades. Yo lo que pienso es que hay que mirar hacia adelante, olvidar los reproches y intentar llegar a un acuerdo pues, para formar un gobierno de cambio y progresista, que es lo que nosotros estamos. Decías tú que estáis intentando explicar a los votantes qué va a pasar el 27 de junio, qué va a pasar, qué crees que va a pasar ese día, porque yo no sé tú, pero el panorama yo lo veo bastante complicado a la día de hoy. Bueno, hay una cosa clara, como te he dicho anteriormente, el tiempo de las mayorías ha acabado y el que quiera gobernar pues tendrá que llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas. Nosotros creemos que después del 26J solo hay dos opciones. Una opción es un gobierno del PP, un gobierno del inmovilismo, un gobierno del miedo, un gobierno de los recortes, de la precarización, o la otra opción es un gobierno de las sonrisas, de la alegría, un gobierno donde sí o sí esté Podemos y, como no, con el PSOE, que va a ser imprescindible. El papel que va a jugar el PSOE en estas elecciones es muy importante y yo pienso que tiene que estar a la altura de la situación y del contexto histórico en el que estamos. Faita, has dicho también una cosa muy interesante, hablando del miedo. El Partido Popular incide mucho, especialmente en ese miedo que se le tiene que tener a Unidos Podemos. Te doy a ti la oportunidad. Sí. ¿Por qué no hay que tenerle miedo a Unidos Podemos? Bueno, yo creo que si a alguien hay que tener miedo es al Partido Popular, porque es el que ha sido el partido que ha abandonado los recortes, el aumento de la desigualdad, de la exclusión social, es el que ha aumentado la deuda de nuestro país a
a límites que nunca antes habíamos tenido, que no se conocen desde que tenemos registros. El partido que premia a una minoría, a una élite económica, a la vez que hace sufrir a la mayoría social, al pueblo español. Entonces pensamos que hay que tener miedo es a ellos. Yo no me quiero imaginar otros 4 años de Partido Popular, porque seguro sí o sí que van a sacar la tijera y van a volver a recortar. ¿Por qué no nos tienen que tener miedo? Porque nosotros somos claros y transparentes. Tenemos un programa que acompañamos de una memoria económica y una memoria jurídica, una memoria económica, un programa que además creo que han sido hoy son 177 economistas los que han firmado un manifiesto diciendo que ese es el programa que necesita España para salir de esta recesión en la que estamos y por tanto es el programa que necesita Europa para salir de esta dinámica de recesión en la que nos encontramos y volver pues a aplicar políticas sociales para la mayoría social. Creo que somos la única alternativa posible para devolver pues, la alegría y la sonrisa a este país, como te he dicho antes. Hablabas tú de la gestión del Partido Popular en los últimos años, pero sí que es cierto que el desempleo está cayendo, al menos otra cosa que podamos cuestionar es la calidad del empleo que se está creando en este país. Sí, exacto, sí que es cierto y no lo vamos a negar, pero también qué tipo de empleo es el que se está creando. Rajoy parece que quiere convencer a los ciudadanos que si partes una manzana por la mitad se convierten en 2 y eso no es cierto. El empleo precario, aparte de hacer que las personas sufran y tengan dificultades para llegar a final de mes, también lo que hace es, digamos, que nuestro estado de bienestar sea más dificultoso de sostener. A menos ingresos, menos podremos invertir. Al crear empleo precario lo que se está haciendo es reduciendo las cotizaciones a la seguridad social, por tanto también se están poniendo en peligro las pensiones. Yo creo que lo que el Partido Popular está haciendo es engañar a las personas. Es mentira que podamos mantener un sistema de pensiones si seguimos precarizando, por ejemplo, el mercado laboral, como te he dicho antes. Y nosotros creemos que es necesario. Para volver a reactivar la economía es necesario crear empleo de calidad, empleo digno, subir el salario mínimo interprofesional. Eso es lo que va a generar que aumente la demanda interna, que tengamos más consumo interno, que es lo que exactamente nos están diciendo pues, organismos internacionales como la OCDE o el FMI. Centrémonos un poco en lo que dice. ¿En qué sectores podríamos crear empleo en este país? Mira, nosotros pensamos que es algo que no propone ningún partido. Todos dicen que van a crear empleo y se centran pues, en los derechos laborales de los empleados, en los tipos de contratos, en reformas laborales. Vemos el contrato estable de Ciudadanos o la última reforma laboral que ha llevado a cabo el PP. Nosotros decimos que sí, que hay que crear un marco laboral en el que se proteja a los trabajadores, pero que eso per se no es lo que dinamice a la economía y crea empleo. Nosotros pensamos que lo que hay que hacer... Pero si sois partidarios de derogar la reforma laboral. Sí, no, por supuesto, pero eso por sí solo no crearía empleo. Yo creo que la clave está en el modelo productivo. Tenemos que cambiar nuestro modelo productivo. Hemos pasado de un modelo productivo basado en la especulación inmobiliaria, en el ladrillo. Cuando eso explotó, hemos pasado a un modelo que prácticamente se basa en las exportaciones, pero exportaciones compitiendo a la baja. Queremos exportar, pero compitiendo con países como China, y eso es imposible. Eso es parte de este diseño del mercado laboral que como no podemos competir, no tenemos instrumentos como podíamos tener antes de entrar en el euro, como podíamos hacer una devaluación de la moneda, pues resulta que ahora tenemos que hacer devaluación pues salarial. Y yo creo que eso no es la salida es apostar por un modelo productivo basado en la innovación y en el desarrollo, en el valor añadido y en la productividad. Resulta que en España somos un país que echamos muchas más horas que, por ejemplo, Alemania, pero nuestra productividad es mucho más baja. Yo creo que esa no es la clave, que es totalmente equivocado ese planteamiento que en su día hacía, no recuerdo ahora bien el nombre, si la frase,
hay que trabajar más y cobrar menos. Yo creo que no, porque es ir en contra de lo que es el avance tecnológico y una serie de factores. Yo lo que creo que es al contrario, lo que tenemos es que cada vez trabajar menos, el trabajo que hay, repartirlo y cobrar más. Yo creo que esa es la clave. Propuestas que hacemos, una transición de modelo energético, por ejemplo, el mero hecho de dejar de ser un país altamente dependiente de combustibles fósiles, eso ayudaría a nuestra economía, los costes energéticos para las empresas se reducirían. También en sí, esa misma transformación, ese mismo paso hacia las energías verdes y renovables crearía muchos puestos de trabajo, porque nosotros el modelo que planteamos tiene dos patas. Por un lado, derogar el decreto, el famoso decreto al sol del ministro Soria, del ministro de Panamá, para que democratizar pues, el uso de las energías solares. Entonces invertir de lo que es desde la innovación hasta lo que es la fabricación y hasta lo que es digamos los técnicos que se van a dedicar a colocar esos paneles. Eso crearía empleo. Luego la otra pata es la eficiencia energética de las administraciones, de los edificios públicos y de los hogares. Eso nos permitiría pues recuperar gran parte de ese sector de las personas que se dedicaban a la construcción y que con la burbuja inmobiliaria quedaron fuera del mercado laboral. Eso nos permitiría crear 400.000 puestos de trabajo estable. Nosotros tenemos un plan que tenemos previsto aumentar la eficiencia energética de 200.000 viviendas al año. Eso también supondría un ahorro del coste energético de la factura para esos hogares o esas empresas que hemos llegado a calcular en hasta 700 euros al año. Entonces hay muchas medidas para transformar y reconvertir la economía de este país y hacerla más productiva. Decíais también que queríais subir el salario mínimo interprofesional. Sí, exacto. Nosotros pensamos que hay que subirlo si queremos aumentar el consumo interno. La gente tiene que tener más dinero en su bolsillo. ¿Pero cómo se haría? Entiendo que entramos. Sí, entramos. Nosotros tenemos previsto hacer una primera subida hasta los 850 euros en los 2 primeros años de legislatura y al final de la legislatura llegar a los 950 euros. Creemos que el actual salario mínimo interprofesional no puede permanecer así porque es que no cubre las necesidades básicas de las personas. Tenemos trabajadores que son pobres, que no llegan a final de mes. Hablábamos antes de la reforma laboral del Partido Popular, también queréis derogarla del Partido Socialista, pero ¿cómo sería ese modelo de contratación que plantea Unidos Podemos? Exacto, nosotros creemos que lo más importante sería recuperar lo que es la negociación colectiva. Nosotros creemos que es un instrumento muy importante y esa ultraactividad que tenían los convenios colectivos y que se ha perdido. Yo creo que eso sería muy importante. Reducir la temporalidad, aumentar pues los contratos indefinidos. ¿Pero qué tipo de contratos tendríais? Bueno, habría varios modelos. También incluso tenemos pensado un contrato porque somos conscientes de las características de nuestro país. Sabemos que el sector del turismo y la hostelería tiene un peso importante, que son sectores que digamos que son por temporadas, estivales, así que para esos sectores también tendríamos que buscar una modalidad de contrato, pero como te he dicho, sobre todo, la temporalidad. Claro que sí, claro que la tendríamos en cuenta. Nosotros nuestro propósito es luchar contra la precariedad. Sabemos de las características del mercado español, laboral español y lo tenemos en cuenta, claro que sí. Y con respecto a las indemnizaciones por despido, ¿cuál es lo que vosotros queréis hacer? Nosotros pensamos que hay que derogar las dos reformas laborales, tanto la de PSOE como la de... y volver a los 45 días. Volver a los 45 días, en cualquier caso. En cualquier caso, sí, volver a los 45 días. Nosotros creemos que la legislación previa a las dos últimas reformas laborales serían buenas pues, para lo que nosotros planteamos. ¿Y va a subir Unidos Podemos los impuestos? No, nosotros no vamos a subir los impuestos. Nosotros lo que vamos a hacer es a recaudar lo que otros gobiernos han renunciado a recaudar. Al contrario, nosotros lo que vamos a subir un poquito los impuestos a quien más tiene y se los vamos a bajar a los que más lo necesitan. Nosotros tenemos pensado bajar el IVA, que es el impuesto más regresivo e injusto que hay,
porque ese no entiende de renta. Entonces nosotros decimos que ese es uno de los impuestos que se tiene que tocar, pero a la baja, aumentar el IVA reducido para los productos de la vida diaria. Subidas, claro, proponemos subidas de IRPF en su último tramo, el que va de 60.000 hasta 300.000 euros, y de forma progresiva. Nosotros pensamos que no es justo que una persona que gane 60.000 euros al año pague lo mismo que una que gana 300.000. A las grandes empresas no les vamos a subir los impuestos, lo único que vamos a decirles es que paguen lo que realmente tienen que pagar, o sea, acercar los tipos nominales y los tipos reales, porque estamos viendo que a base de bonificaciones, al final nos encontramos con que un autónomo está tributando al 17, el 18, el 20% y resulta que las grandes empresas tributan al 5, al 4 o al 3% y creemos que eso es totalmente injusto. Seguimos hablando de áreas, de asuntos también muy importantes para el futuro de un país, hemos empezado por empleo, seguimos ahora, si te parece, Faita, por educación. Bueno, nosotros proponemos lo primero derogar la LOMCE y abrir un proceso de diálogo con todos los agentes educativos, pues para crear una nueva ley educativa que sea consensuada, pues como te he dicho, por todos los agentes involucrados en el tema educativo. A partir de ahí empezar pues a construir. ¿Mantendríais la LOE, que era la anterior ley que estaba antes de la LOMCE? Sobre eso no te puedo decir cuál es la postura oficial, sí te puedo decir cuál es la mía. A mí personalmente yo volvería a la LOCSE. Yo creo que de todas las leyes que hemos tenido, todas las leyes educativas que hemos tenido a lo largo de la democracia, la LOCSE ha sido la mejor y con diferencia. Ha tenido carencias en lo que es la dotación económica tal vez y algunos casos puntuales, pero para mí ha sido la ley más inclusiva que hemos tenido en este país. Podría ser un modelo de partida. Para ese pacto que proponéis, ¿no? Digamos, con todas las fuerzas, para intentar llegar a un consenso en materia educativa, que es lo que te he entendido que queréis hacer. Bueno, nosotros queremos universalizar la educación de 0 a 3 años, que se aumenten las plazas, que se cubra toda la demanda que hay. Consideramos que es un periodo muy importante y que el enfoque que se le está dando a la educación en esas etapas es un enfoque erróneo. Parece que las guarderías vienen a ser simples aparcaniños y nosotros decimos que no, que tiene que ser otro enfoque. Es una etapa, como te he dicho antes, muy importante en lo que es el desarrollo emocional y cognitivo de los niños y se sientan las bases de futuro desarrollo psicológico y educativo de los críos. Así que creo que eso sería un punto importante a tener en cuenta. Recuperar pues las becas, que nadie se quede, que ningún estudiante, ningún chaval se pueda quedar sin tenga que dejar la universidad por un tema económico. Creemos que eso es tremendamente injusto. Aumentar pues la partida presupuestaria, creemos que hay que aumentar lo que es la inversión en educación. No olvidemos que el motor de desarrollo de un país es la educación y si no invertimos en educación estamos perdidos. Y por último, Faita, sobre sanidad, además de revertir los recortes del Partido Popular, ¿qué otras medidas queréis llevar a cabo? Bueno, sanidad, nosotros siempre lo hemos dicho, podemos presumir de tener un sistema sanitario envidiable, de los mejores del mundo. Todo el mundo se fija en él y quiere llevarlo a la práctica. Con muy poca inversión tenemos un sistema sanitario muy bueno. Como mínimo nosotros planteamos que ahora mismo hay que volver a niveles de 2007 en lo que es inversión. Yo creo que también hace falta invertir más en capital humano. Hay que hacer más contrataciones, más médicos, necesitamos más enfermeros. Estamos muy por debajo de la media europea en lo que es no solo en sanidad, digamos, sino en lo que es empleo público en general, en lo que es estado de bienestar, en servicios sociales, en docentes. Estamos muy por debajo de la media europea y creo que debemos invertir más eso y ir cerrando esa brecha que tenemos pues con los países de
de la Unión Europea, a pesar de que parece que se intenta trasladar el mensaje contrario, de que en España lo que tenemos es un sector público sobredimensionado y muchos empleados públicos, y yo creo que no, que para nada. Que digamos que es una especie de excusa pues para abrir brecha o para abrir camino a lo que es la entrada de la inversión pública y de las empresas privadas en sectores que yo creo que el Estado debería mimar mucho más. Te escucho hablar, hablas muchísimo de inversión, Faita, me parece muy bien, muy interesante, pero sí que me choca un poco por el hecho de, por la propia coyuntura económica, si no teméis incumplir las promesas, como algo, mira lo que ha pasado por ejemplo en Grecia. No, yo creo que no, llevamos una memoria económica que explica todo esto muy bien. Nosotros hemos sido muy claros en este aspecto y hemos dicho que vamos a hacer una inversión en esta legislatura de 60.000 millones de euros. Vamos a ir incrementando, van a ser 15.000 millones al año de más lo que vamos a invertir, pues hasta llegar a final de legislatura a esos 60.000 millones de euros, como te decía. En nuestra memoria económica viene todo muy bien detallado. Revertir el sistema fiscal que tenemos tan regresivo, eso nos permitiría pues aumentar los ingresos. Otra fórmula para aumentar los ingresos sería pues sentarnos con Bruselas y hablar sobre el pacto de estabilidad y el cumplimiento del déficit y pues plantear pues que ese cumplimiento del déficit sea más laxo, más ligero. En eso coinciden con nosotros varios países europeos. Tenemos a Italia, tenemos a Portugal, la propia OCDE está diciendo que el déficit no se puede reducir tan rápido porque lo único que hace es ahogar a las personas. Pero sobre ese déficit ya la Unión Europea ha advertido de que pueden presionar para que haya más recortes en España. ¿Cómo manejaríais eso? Bueno, nosotros le diríamos a la Unión Europea que esta no es la solución. Es que yo creo que si son coherentes y realistas, ellos mismos se tienen que dar cuenta. Como te decía antes, son diversas las voces, son diversos los organismos internacionales que están diciendo que la austeridad no es el camino. Llevamos prácticamente una década aplicando recetas neoliberales de recortes y estamos viendo que lo único que hemos hecho es aumentar la desigualdad y la precariedad y aumentar el sufrimiento de las personas. Yo creo que no tiene sentido seguir aplicando unas políticas que estamos viendo en la práctica que no están dando el resultado que nos habían prometido. Tenemos una década prácticamente perdida. Aún así, Faita, si no lo entiendo mal, la inversión que tenéis prevista es menor con respecto a las elecciones del pasado 20 de diciembre. Sí que es menor, sí que es cierto que en la anterior eran más de 100.000 millones de euros, esta vez hemos bajado a los 60.000. ¿Por qué ha cambiado? Pero porque somos realistas y coherentes, somos un partido realista y coherente, como te he dicho. Y te voy a explicar por qué. Nosotros hemos hecho nuestros cálculos en base a los informes que el gobierno español envía a la Comisión Europea y en base a esos datos es por lo que hemos hecho ese reajuste. O sea, teniendo en cuenta esa desviación de déficit. Teniendo en cuenta esa desviación de déficit. Yo creo que eso es un ejercicio de responsabilidad. Nosotros no vamos vendiendo humo. Ahí está nuestra memoria económica en el que todo viene muy detallado y yo creo que eso es algo a tener en cuenta. Faita, centrándonos en Ceuta, hoy hemos visto quizás la que ha sido una de las imágenes más llamativas de esta campaña, ese encadenamiento en la estación marítima en contra de los abusos de las navieras. Al margen de ese tema también, puedes decir lo que quieras, pero también qué más propuestas lleváis para Ceuta. Bueno, llevamos pues lo que reivindica la ciudadanía de la ciudad. El problema del barco es algo que afecta al conjunto de la sociedad ceutí al completo y en el que todos los ciudadanos coinciden. No podemos seguir en manos de oligopolios, es que nos tienen prácticamente secuestrados y yo creo que eso es algo que no se puede permitir. Hay que recuperar ese carácter público del transporte marítimo, algo tan importante para nosotros, para los ceutíes, para poder estar en conexión pues, con el resto del territorio nacional y para que el resto del territorio nacional esté conectado con nosotros. Y es que además es algo que estrangula nuestra economía y creemos que no es de recibo.
son prácticas que estamos viendo y que nosotros llevamos denunciando pues desde que nació Podemos, no solo en el sector marítimo, también lo estamos viendo en el sector eléctrico. Son auténticos oligopolios los que tenemos en nuestro país. No hay una competencia real, no existe un libre mercado de verdad, nos están vendiendo humo. Nosotros creemos que tiene que haber una competencia real, o si no, un papel más activo del Estado, pues para proteger los intereses de los ciudadanos, que creo que es lo más importante. Otro aspecto que creo que es muy importante en Ceuta es el desempleo, como no. Tenemos la mayor tasa de desempleo del país y de Europa, y sobre esto pues tenemos medidas que van a tener un impacto muy positivo en la ciudad y un impacto inmediato, como el que te decía, el de la reconversión de las viviendas para una mayor eficiencia energética. Aquí el sector de la construcción tiene un peso bastante grande. Mira, por ejemplo, la ciudad tiene en marcha, creo que en el Príncipe, en el Polifuncional, la escuela de construcción. Pues, por ejemplo, que personas, esos chavales que salen de esa escuela de la construcción, tengan unas expectativas más allá de un plan de empleo. La frontera, como te decía, creo que es muy importante invertir en el tema de la frontera. No podemos seguir con una frontera con esos colapsos, tanto para nosotros los ceutíes cuando queremos acceder a Marruecos, como para turistas de Marruecos que quieren acceder a la ciudad. Creo que no podemos seguir con una frontera tan tercermundista. Creo que también habría que normalizar el tema del Tarajal. El polígono del Tarajal crea mucha riqueza en la ciudad recauda mucho dinero vía IPSI, pero creo que no se está llevando bien, creo que no se podía llevar de una forma más nefasta y peor. Estamos viendo cómo se vulneran derechos humanos de una forma alarmante, y yo creo que hay que tomar cartas en ese asunto y hay que invertir en fronteras. Es muy importante para nosotros los ceutíes. Nos queda muy poco tiempo, pero es inevitable preguntarte por ese sorpaso que las encuestas dan casi por hecho. Bueno, yo repito la frase que siempre digo: las encuestas es una foto fija, y tampoco la auténtica encuesta será el día del 26J, el día que echemos nuestro voto en la urna. No obstante, parece que lo que sí es un hecho, es algo real y palpable, es que cada vez que se abren las urnas, nosotros hemos ido en ascensión. Hemos visto en las europeas, en las municipales, en las anteriores generales, y ahora parece que las encuestas dicen que también, que vamos a volver a crecer, con cautela. Te veo prudente. Con cautela, con prudencia, aunque también no puedo ocultar que para nosotros, digamos que eso nos anima y nos motiva también. Dando por supuesto ese sorpaso, pongámonos en esa hipótesis, ¿ves aceptando al Partido Socialista un gobierno de coalición presidido por Unidos Podemos? Te lo digo porque al revés hemos visto que Unidos Podemos no estaba por la labor. Bueno, yo espero que sí, tengo la confianza de que sí. Nosotros vamos a ser generosos. Y si quedamos por delante del PSOE, como tú dices, pues nosotros, como te digo, pues vamos a ser generosos y le vamos a ofrecer a Pedro Sánchez lo que él no le quiso ofrecer a Podemos, que es formar parte de un gobierno de cambio, un gobierno progresista, un cambio que trabaje para la gente. ¿Cambiar de candidato a la presidencia? Todo se verá. Ahora mismo yo creo que es anticipar mucho, pero se verá. Porque no, en las anteriores vimos cómo incluso se llegó a ese punto, de que incluso Pablo Iglesias, si era el inconveniente, daba un paso atrás. En esta, no sé, se podría dar el caso. Nosotros pondremos todo lo que esté en nuestra mano, por nuestra parte, no vamos a escatimar en esfuerzos para formar un gobierno de cambio, un gobierno progresista, y un cambio en el que, insisto, tiene que estar el PSOE, sí o sí. Faitan, ¿dónde crees que se encuentra el principal problema para llegar a un acuerdo, para formar gobierno? Yo creo que Pedro Sánchez sí que está por la labor de formar gobierno con Podemos. Puede que algunas voces internas, tal vez de la vieja guardia y que aún parece que tienen mucho peso en el partido, estén influyendo en el que no se pacte con Podemos. No sé, yo pienso que al final llegaremos a un pacto.
El otro día en el debate me llamó mucho la atención yo lo vi como una especie de marcha atrás de Pablo Iglesias con respecto al referéndum. Ya no es tan tajante el referéndum en Cataluña, quiero decir, ya no es tan tajante con ese tema, y sí que dijo que no descartaba estudiar otras alternativas. Bueno, nosotros ante todo estamos abiertos a propuestas y a iniciativas, y cualquier propuesta que venga y que sea mejor que la nuestra, a nosotros no se nos va a caer los anillos en reconocerla y en aceptarla, te digo, pero hasta el momento, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la propuesta? Estamos viendo que... Pero la alternativa del Partido Socialista la sabemos todos, es ese modelo federal. Sí, tendrán que explicar también y convencer pues a los catalanes de cómo sería ese modelo federal, porque lo dejan muy en el aire, pero no terminan de decir cómo llevarlo a cambio. Nosotros creo que en este aspecto sí que hemos sido tajantes, hemos dicho referéndum, sabiendo lo que nos iba a llover y lo que nos iba a caer encima, pero hemos sido claros y transparentes y hemos dicho cuál es nuestra postura al respecto. Lo que está claro es que si no ofrecen otras vías, lo que está claro es que la actual no está llevando a buen puerto. El inmovilismo, la bunkerización, lo que ha hecho es romper relaciones entre Cataluña y Madrid. Cataluña ha declarado unilateralmente la independencia. Hemos visto cómo el independentismo ha crecido de una forma brutal desde que el PP gobierna, así que nosotros creemos que esa no es la opción. Creemos que tiene que haber más diálogo, que se tiene que convencer, dialogar, sentarse y debatir. Y nosotros lo que queremos es que Cataluña se quede en España y que sea parte de España. Nosotros creemos en una España unida. España es un país muy plural, muy diverso, y pues tendremos que buscar las fórmulas para que tanto Cataluña como el resto de los territorios, el conjunto de los españoles, se encuentren cómodos, y ese es el encaje territorial que nosotros queremos y estamos abiertos a cualquier propuesta. Finalmente, Faita, ¿crees que no van a haber terceras elecciones? ¿Lo crees sinceramente? Sí, estoy seguro de que no habrá terceras elecciones, de que tendremos un gobierno de coalición y progresista. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Ánimo, como siempre les digo, para lo que os queda. Muchas gracias. Pues hasta aquí la entrevista con Mohamed Faita, candidato al Congreso por Unidos Podemos. Nos faltaría en los próximos días Susana Pulido, del Partido Socialista, y Juan Bravo, del Partido Popular. Hasta pronto.